Imagine descubrir que los medicamentos que usted toma religiosamente todos los días para proteger su salud, en realidad, están destruyendo silenciosamente su corazón y podrían causarle la muerte en cualquier momento. Esto no es una teoría de conspiración ni un alarmismo innecesario. Esta es una realidad médica que está matando a millones de estadounidenses mayores de 60 años en este preciso momento. Margaret tenía 64 años y murió exactamente 18 minutos después de tomar sus medicinas para el corazón, una mañana de martes en Phoenix, Arizona. No tuvo un ataque cardíaco, no sufrió un derrame cerebral, no pasó por ningún accidente. Margaret simplemente se desplomó en la cocina mientras lavaba su taza de café, víctima de un paro cardíaco fulminante causado por el cóctel de medicamentos que su cardiólogo le había recetado para proteger su corazón. La autopsia reveló algo que me mantuvo despierto por semanas. Su corazón estaba literalmente envenenado por sustancias químicas que había estado ingiriendo religiosamente durante 3 años, creyendo que se estaba salvando la vida. Margaret no fue un caso aislado. Ella representa a millones de estadounidenses mayores de 60 años que están siendo asesinados lentamente por las medicinas que creen que les salvan la vida. ¿Y la parte más aterradora? Usted probablemente tenga estos mismos medicamentos asesinos en su botiquín en este exacto momento. Lo que voy a revelar hoy destruirá todo lo que usted cree sobre la medicina moderna y puede dejarlo lo suficientemente enojado como para exigirle respuestas a su propio médico, porque estoy hablando de una conspiración legalizada de muerte donde medicamentos aprobados por la FDA están matando a más personas mayores de 60 años que todas las enfermedades cardiovasculares combinadas. Estos no son medicamentos experimentales ni sustancias ilegales. Son medicamentos que usted encuentra en cualquier CVS, Walgreens o Rite Aid, recetados por médicos respetados y promocionados en comerciales de televisión como salvavidas. Pero la dura y cruda realidad es que, después de los 60 años, cuando su hígado y sus riñones ya no pueden procesar los químicos sintéticos de manera eficiente, estos medicamentos se transforman en armas de destrucción cardiovascular que crean dependencia química mientras destruyen silenciosamente el mismo órgano que afirman proteger. Durante mis 25 años como cardiólogo ejerciendo en grandes hospitales de los Estados Unidos, he sido testigo de una epidemia silenciosa de muertes iatrogénicas, muertes causadas por los propios tratamientos médicos, que está arrasando a la población de la tercera edad, sin aparecer en los titulares de los periódicos, ni en las estadísticas de los CDC. Son abuelos que mueren repentinamente tras años de tomar medicamentos para la presión recetados por sus médicos de cabecera. Son jubilados saludables que desarrollan insuficiencia cardíaca inexplicable después de comenzar tratamientos preventivos recomendados por especialistas. Son personas vibrantes que se transforman en zombies farmacológicos, dependientes de sustancias que consumen lentamente sus corazones de adentro hacia afuera. La industria farmacéutica obtiene ganancias de más de $500 mil millones anuales, manteniendo a los estadounidenses enfermos y dependientes, y tengo la evidencia científica que demuestra exactamente cómo lo hacen. Hoy voy a exponer los 5 medicamentos más letales que están destruyendo los corazones de los adultos mayores estadounidenses en todo el país. Explicaré exactamente cómo cada uno de ellos mata en formas que sus médicos nunca le contaron, y revelaré las alternativas naturales que realmente funcionan sin transformarlo en un experimento farmacológico ambulante. Margaret murió porque nadie tuvo el valor de decirle esta verdad, pero usted aún tiene la oportunidad de salvar su propia vida y tal vez las vidas de las personas que ama, con la información que voy a compartir ahora mismo, porque usted tiene el derecho absoluto de saber la verdad sobre lo que pone en su cuerpo todos los días, y lo más importante, tiene el derecho de tomar decisiones informadas sobre su salud basadas en información completa, no en propaganda de la industria farmacéutica disfrazada de consejo médico. Medicamento, Brumosa 1, estatinas.
Los milagrosos, destructores del corazón. El primer medicamento que está matando silenciosamente a millones de personas mayores de 60 años lo dejará absolutamente en shock, porque es el medicamento más recetado en el mundo para proteger el corazón, y uno que el 73% de los adultos mayores estadounidenses toman religiosamente todos los días, pensando que están invirtiendo en su propia longevidad. Estoy hablando de las estatinas, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, esas medicinas milagrosas para bajar el colesterol que la medicina convencional promueve como esenciales para prevenir ataques cardíacos y derrames cerebrales. Margaret, la paciente que murió esa trágica mañana, había estado tomando 40 miligramos de atorvastatina durante 3 años, recetada por un renombrado cardiólogo de Phoenix, que le garantizó que necesitaba el medicamento por el resto de su vida. Lo que ese médico no le dijo a Margaret, y lo que el 99% de los médicos no saben o se niegan a admitir, es que las estatinas literalmente destruyen el músculo cardíaco, causando una condición llamada miopatía, inducida por estatinas, que puede progresar a una rabdomiólisis fatal, la destrucción masiva de tejido muscular que libera toxinas mortales en el torrente sanguíneo. Margaret no murió de una enfermedad cardíaca, sino por envenenamiento por estatinas que literalmente disolvió su corazón de adentro hacia afuera. El mecanismo por el cual las estatinas matan a las personas mayores es tan simple como devastador, e implica bloquear una sustancia vital llamada coenzima Q10, esencial para la producción de energía en las células cardíacas. Las estatinas funcionan bloqueando una enzima llamada HMG-CoA reductasa en el hígado para reducir la producción de colesterol. Pero esa misma enzima es responsable de la producción de coenzima Q10, el combustible que permite a las células cardíacas contraerse y bombear sangre eficientemente. Cuando usted toma estatinas durante meses o años, literalmente está privando a su corazón de la energía necesaria para funcionar, creando una insuficiencia cardíaca progresiva que se desarrolla tan lentamente que se atribuye al envejecimiento natural. Las personas mayores de 60 años ya tienen niveles naturalmente reducidos de coenzima Q10, y cuando se añaden estatinas a la ecuación, se crea una deficiencia de energía cardíaca que puede ser fatal. Estudios independientes muestran que las estatinas reducen los niveles de coenzima Q10 hasta en un 40% en solo 30 días, pero la industria farmacéutica ha suprimido esta información durante décadas para proteger sus ganancias multimillonarias. La situación se vuelve aún más letal cuando consideramos que las estatinas también bloquean la producción de colesterol en el cerebro, donde esta sustancia es esencial para la función neurológica y la integridad de las membranas celulares. Contrario a lo que la propaganda médica le ha hecho creer, el colesterol no es un veneno, es una sustancia vital producida por el propio cuerpo para reparar arterias dañadas, producir hormonas esenciales y mantener una función cerebral adecuada. Cuando se bloquea artificialmente la producción de colesterol con estatinas, se fuerza al cuerpo a comerse su propio tejido muscular para obtener los componentes necesarios para funciones vitales. Un proceso llamado catabolismo proteico que literalmente consume el músculo cardíaco. Margaret mostró todos los signos clásicos de toxicidad por estatinas en los meses previos a su muerte. Fatiga crónica inexplicable, dolor muscular que atribuyó a su edad, confusión mental progresiva y episodios de debilidad que sus médicos descartaron como normales para su edad. Lo que estos médicos no lograron percibir es que estaban viendo los signos de un envenenamiento lento y sistemático que culminó con la muerte súbita de una mujer que debería haber vivido 20 años más. Las estatinas también causan diabetes tipo 2 en un porcentaje alarmante de usuarios mayores, creando un círculo vicioso donde el medicamento para el corazón causa diabetes, que a su vez daña el corazón de maneras aún más devastadoras. Los estudios muestran que las estatinas aumentan el riesgo de desarrollar diabetes en un 48% en mujeres posmenopáusicas, y el riesgo es aún mayor en hombres mayores
de 65 años. Cuando se desarrolla diabetes inducida por estatinas, su médico no suspende la estatina. Agrega medicamentos para la diabetes, creando una polifarmacia tóxica que sobrecarga un hígado y unos riñones ya comprometidos por la edad. Margaret había desarrollado una diabetes inexplicable después de 18 meses de uso de estatinas, pero en lugar de cuestionar la conexión, su médico simplemente le recetó metformina, añadiendo otra sustancia tóxica a su sistema ya sobrecargado. La combinación de estatina más medicamento para la diabetes, más medicamentos para la presión arterial, que necesitaba porque las estatinas también pueden causar hipertensión, creó una tormenta química perfecta que su corazón de 64 años simplemente no pudo soportar. Si usted está tomando estatinas y tiene más de 60 años, su vida podría estar en peligro en este exacto momento. Pero existe una forma segura de protegerse sin convertirse en otra estadística de muerte iatrogénica. Primero, nunca suspenda las estatinas abruptamente sin supervisión médica, ya que el síndrome de abstinencia puede causar inflamación arterial severa que puede desencadenar ataques cardíacos. En su lugar, trabaje con un médico consciente para reducir gradualmente la dosis mientras implementa protocolos naturales comprobados para la salud cardiovascular. Suplemente inmediatamente con coenzima Q10 de alta calidad, de 100 a 200 miligramos diarios, para proteger su corazón de la deficiencia energética causada por las estatinas. Añada magnesio quelado, 400 miligramos diarios, para proteger contra calambres musculares y arritmias. Implemente una dieta rica en grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra, aguacate y pescados salvajes, que proporcionan los componentes básicos que su cuerpo necesita para producir colesterol adecuadamente. Y lo más importante, cuestione la narrativa de que el colesterol alto es peligroso. Los estudios muestran que las personas mayores con colesterol alto, de 200 a 280, viven más tiempo y tienen una mejor función cognitiva que aquellos con colesterol artificialmente bajo. Margaret podría estar viva hoy si alguien hubiera cuestionado la necesidad real de las estatinas y le hubiera ofrecido alternativas naturales que realmente protegen el corazón, en lugar de destruirlo lentamente. Medicamento, Brimpra 2. Antiinflamatorios. Veneno cardiovascular, disfrazado de alivio. El segundo medicamento asesino que está destruyendo los corazones de los adultos mayores en todo el mundo. Lo dejará aún más indignado porque son los antiinflamatorios que el 84% de las personas mayores de 60 años toman como si fueran dulces, pensando que son completamente seguros porque se venden sin receta médica. Over the counter. Estoy hablando de ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y todos los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que las personas mayores consumen a diario para el dolor en las articulaciones, dolores de cabeza o cualquier molestia menor, sin saber que cada píldora es una dosis de veneno cardiovascular. La industria farmacéutica ha gastado miles de millones para convencerlo de que estos medicamentos son suaves y seguros porque no necesitan receta médica. Pero la realidad es que los AINES matan a más personas mayores de 60 años que muchas enfermedades consideradas fatales. Margaret también tomaba 600 miligramos de ibuprofeno 3 veces al día para la artritis en las rodillas, una dosis que su reumatólogo le dijo que era perfectamente segura para uso a largo plazo. Lo que ese médico no le explicó es que los AINES bloquean enzimas esenciales llamadas COX-1 y COX-2, que protegen el revestimiento de las arterias y regulan la presión arterial, causando hipertensión repentina, retención de líquidos y una sobrecarga cardíaca que puede resultar en muerte súbita. El mecanismo por el cual los antiinflamatorios destruyen el corazón es devastadoramente simple y se ocultó a la población durante décadas para proteger una industria de 15,000 millones de dólares anuales. Los AINES bloquean la producción de prostaglandinas, sustancias naturales que regulan la inflamación, pero que también son esenciales para proteger el revestimiento interno de las arterias coronarias y mantener el equilibrio de sal y agua en los riñones. Cuando usted bloquea estas prostaglandinas protectoras, está eliminando la capa natural de protección de sus arterias, dejándolas vulnerables a daños, inflamación y a la formación de coágulos fatales.
Simultáneamente, los AINES fuerzan a los riñones a retener sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo y creando hipertensión, que puede dispararse a niveles de emergencia médica en cuestión de días. Las personas mayores, cuyos riñones ya funcionan entre un 50 y un 70% de su capacidad original, son especialmente vulnerables porque no pueden compensar adecuadamente esta sobrecarga, lo que resulta en edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte súbita. Estudios suprimidos muestran que tan solo 7 días de uso de ibuprofeno en personas mayores de 65 años pueden elevar el riesgo de un ataque cardíaco en un 78%, pero esta información nunca llegó al público porque destruiría una de las mayores fuentes de ganancias de la Big Pharma. La situación se vuelve aún más mortal cuando consideramos que la mayoría de los adultos mayores toman AINES en combinación con otros medicamentos, creando interacciones farmacológicas que pueden ser fatales en cuestión de horas. Los AINES potencian peligrosamente los efectos de los medicamentos para la presión arterial, causando caídas repentinas de presión que pueden resultar en desmayos, caídas fatales e isquemia cerebral. Cuando se combinan con anticoagulantes como la warfarina, que muchos mayores toman para prevenir coágulos, los AINES multiplican el riesgo de hemorragias internas en un 400%, causando potencialmente un sangrado gastrointestinal fatal que mata en pocas horas. La combinación de AINE más diurético más medicamento para la presión, extremadamente común en personas mayores, crea una tríada de la muerte que sobrecarga los riñones hasta su falla total. Margaret estaba tomando exactamente esta combinación: ibuprofeno para la artritis, losartán para la presión arterial e hidroclorotiazida como diurético. Esta combinación creó una tormenta perfecta de toxicidad renal y sobrecarga cardiovascular que culminó en el paro cardíaco que la mató esa mañana de martes. Sus médicos nunca cuestionaron si los 3 medicamentos eran compatibles. Cada especialista prescribía dentro de su propia área sin considerar el efecto acumulativo en un corazón ya envejecido. Los antiinflamatorios también causan daños gastrointestinales severos que pueden llevar a la muerte por hemorragia, especialmente en personas mayores cuyo revestimiento estomacal ya es naturalmente más delgado y vulnerable. Más de 100,000 personas son hospitalizadas anualmente en los Estados Unidos por sangrado gastrointestinal causado por AINES, y 16,500 mueren, más muertes que las causadas por el SIDA. Pero estas estadísticas se ocultan sistemáticamente porque exponer la verdad sobre los AINES destruiría no solo a la industria farmacéutica, sino también la credibilidad de miles de médicos que recetan estos venenos a diario. El sangrado puede comenzar silenciosamente sin síntomas obvios, y cuando la persona finalmente siente síntomas como heces oscuras o vómito con sangre, a menudo ya ha perdido tanta sangre que entra en un shock hipovolémico fatal. Margaret había comenzado a tener acidez en semanas recientes, un síntoma que trató con antiácidos sin darse cuenta de que era una señal de que el ibuprofeno estaba erosionando el revestimiento de su estómago. La mañana de su muerte, la autopsia reveló no solo un corazón envenenado por estatinas, sino también múltiples úlceras gástricas causadas por los AINES que estaban a días de perforarse y causar una peritonitis fatal. La eliminación segura de los antiinflamatorios de su vida puede salvar no solo su corazón, sino también su vida, y existen alternativas naturales infinitamente más efectivas que no conllevan riesgos de muerte súbita. Deje de tomar cualquier AINE inmediatamente si tiene más de 60 años, especialmente si toma otros medicamentos cardiovasculares. La interacción podría matarlo hoy mismo. Para el dolor y la inflamación, use cúrcuma de alta absorción, 500 miligramos 2 veces al día con piperina para mejorar la biodisponibilidad, que es más eficaz que el ibuprofeno en la reducción de la inflamación, sin ningún efecto secundario cardiovascular. Añada aceite de pescado salvaje de alta calidad, de 2 a 3 gramos diarios de EPA-DHA, que es un antiinflamatorio natural poderoso que protege el corazón en lugar de atacarlo.
Implemente terapias físicas como hielo, calor, masajes, acupuntura y ejercicios de bajo impacto que traten la causa del dolor, en lugar de enmascarar los síntomas con venenos. Para el dolor agudo ocasional, use paracetamol en dosis bajas por periodos cortos, que aunque no es ideal, es infinitamente más seguro para el corazón que cualquier AINE. Y lo más importante, investigue y trate las causas fundamentales de la inflamación: deficiencias de magnesio, desequilibrios de omega 3, intolerancias alimentarias, estrés crónico y toxicidad por metales pesados. Margaret podría estar viva y sin dolor hoy si hubiera descubierto estas alternativas naturales, en lugar de confiar ciegamente en los venenos que la medicina convencional llama tratamiento. Medicamento. Cúmpala 3. Inhibidores de la bomba de protones. Protectores estomacales asesinos. El tercer medicamento asesino que está destruyendo los corazones de los ancianos. Lo dejará sin palabras porque son los inhibidores de la bomba de protones, IBP, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, esos protectores estomacales que el 68% de las personas mayores de 60 años toman a diario para la acidez y el reflujo pensando que son completamente inofensivos. La industria farmacéutica promueve estos medicamentos como esenciales para proteger el estómago, especialmente cuando se toman otras medicinas. Pero la realidad devastadora es que los IBP destruyen el corazón de formas tan sutiles y progresivas que la muerte parece natural cuando finalmente ocurre. Margaret tomaba 40 miligramos de omeprazol cada mañana durante 4 años, inicialmente recetado para proteger su estómago de los antiinflamatorios y luego mantenido porque no hacía daño, según su gastroenterólogo. Lo que ese médico no sabía o fingía no saber es que los IBP causan una deficiencia severa de magnesio que resulta en arritmias cardíacas fatales y que el uso prolongado de estas drogas aumenta el riesgo de ataque cardíaco en un 70% en personas mayores. Margaret murió de una arritmia ventricular que fue causada directamente por la pérdida de magnesio, provocada por años de uso de omeprazol. El mecanismo por el cual los inhibidores de la bomba de protones matan a las personas mayores es aterradoramente simple e implica la destrucción de la absorción de nutrientes esenciales para la función cardíaca. Los IBP funcionan bloqueando la producción de ácido gástrico, pero este ácido no solo sirve para la digestión, es esencial para absorber magnesio, vitamina B12, hierro, calcio y vitamina D de los alimentos. Cuando usted bloquea la producción de ácido estomacal durante meses o años, está creando deficiencias nutricionales masivas que silenciosamente destruyen la función cardiovascular. La deficiencia de magnesio es especialmente mortal, porque este mineral es esencial para más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la contracción y relajación del músculo cardíaco. Las personas mayores ya tienen niveles naturalmente más bajos de magnesio, y cuando se añaden IBP a la ecuación, se está creando un agotamiento que puede causar muerte súbita por arritmia ventricular. Estudios independientes muestran que el uso de IBP por más de un año reduce los niveles de magnesio hasta en un 60%, pero la industria farmacéutica suprimió esta información porque destruiría una fuente de ganancias de $24,000 millones anuales. La deficiencia de vitamina B12 causada por los IBP es igualmente devastadora para el corazón y puede causar una condición llamada cardiomiopatía megaloblástica, donde el músculo cardíaco literalmente se deteriora debido a la falta de esta vitamina esencial. La vitamina B12 es crucial para la producción de energía en las células cardíacas y para el mantenimiento del sistema eléctrico del corazón que controla los latidos. Cuando bloquea la absorción de B12 con IBP, está forzando al corazón a funcionar con una deficiencia de energía crónica, que eventualmente conduce a la insuficiencia cardíaca. Margaret había desarrollado una fatiga inexplicable y palpitaciones ocasionales en los últimos 2 años, síntomas que sus médicos atribuyeron al envejecimiento sin investigar los niveles de B12. La deficiencia de B12 también causa la elevación de la homocisteína,
un aminoácido tóxico que daña directamente las arterias coronarias y aumenta drásticamente el riesgo de coágulos fatales. Las personas que usan IBP por más de 2 años tienen niveles de homocisteína 40% más altos que la población normal, creando una inflamación arterial crónica que puede culminar en eventos cardiovasculares repentinos. Los IBP también interfieren con el metabolismo del clopidogrel, Plavix, un anticoagulante que muchos ancianos toman para prevenir coágulos, haciéndolo completamente ineficaz y dejando a la persona vulnerable a ataques cardíacos y derrames cerebrales. Esta interacción medicamentosa mortal se conoce desde hace más de una década, pero sigue siendo ignorada por médicos que recetan ambos medicamentos simultáneamente. Cuando Margaret comenzó a tomar clopidogrel tras un episodio de angina, ninguno de sus médicos cuestionó la interacción con el omeprazol que usaba desde hacía años. El resultado fue que ella creía estar protegida contra los coágulos, pero en realidad estaba completamente vulnerable porque el omeprazol estaba bloqueando la activación del clopidogrel en el hígado. Además, los IBP aumentan el riesgo de infecciones por Clostridioides difficile, una bacteria que causa colitis potencialmente fatal, especialmente en ancianos hospitalizados. La inflamación sistémica causada por estas infecciones puede desencadenar eventos cardiovasculares en personas ya vulnerables, creando una cascada de complicaciones que a menudo termina en muerte. La eliminación segura de los IBP puede salvarle la vida, pero debe hacerse gradualmente para evitar el efecto rebote que puede causar una producción excesiva de ácido estomacal. Si ha usado IBP durante más de 3 meses, reduzca la dosis a la mitad durante 2 semanas. Luego tómelo en días alternos por otras 2 semanas antes de suspenderlo por completo. Simultáneamente, implemente protocolos naturales para curar el reflujo desde la raíz. Elimine alimentos inflamatorios como el gluten, los lácteos y los alimentos procesados que causan permeabilidad intestinal. Agregue enzimas digestivas de alta calidad, especialmente betaína HCl para personas mayores, que restauran la digestión adecuada sin bloquear funciones esenciales. Suplemente con 400 miligramos de magnesio quelado, 1000 microgramos de vitamina B12 metilcobalamina sublingual y vitamina D3 con K2 para corregir las deficiencias causadas por los IBP. Use probióticos de alta potencia para restaurar la microbiota intestinal dañada por el bloqueo crónico de ácido. Para síntomas agudos de reflujo, use bicarbonato de sodio ocasional o tés de manzanilla y jengibre que calman el estómago sin bloquear funciones esenciales. Margaret podría estar viva hoy si alguien le hubiera explicado que su protector estomacal, en realidad, estaba matando su corazón lentamente y que existen formas seguras y naturales de curar el reflujo sin envenenarse a diario con medicamentos que destruyen la absorción de nutrientes vitales. Medicamento Prueba 4. Beta bloqueadores. Bombas de tiempo en su pecho. El cuarto medicamento en nuestra lista de los más peligrosos lo dejará completamente indignado porque son los beta bloqueadores, metoprolol, atenolol, propranolol, medicamentos que el 45% de las personas mayores de 60 años toman para la presión arterial y que los médicos recetan como dulces, prometiendo protección cardiovascular cuando en realidad están creando una bomba de tiempo en su pecho. Estas drogas se promueven como esenciales para controlar la presión arterial y prevenir ataques cardíacos, pero la impactante verdad que oculta la industria farmacéutica es que los beta bloqueadores causan insuficiencia cardíaca progresiva, diabetes, depresión severa y pueden matarlo mientras duerme debido a una bradicardia extrema. Margaret también tomaba 50 miligramos de metoprolol 2 veces al día, recetados después de un episodio de presión alta, y en las semanas previas a su muerte se había quejado de fatiga extrema, falta de aire al subir escaleras y episodios de mareos. Todos signos clásicos de que el beta bloqueador literalmente estaba apagando su corazón. La autopsia reveló que su corazón se había vuelto peligrosamente lento y débil, incapaz de bombear sangre adecuadamente, una condición causada directamente por el envenenamiento crónico por beta bloqueadores.
Los beta bloqueadores matan a las personas mayores a través de un mecanismo devastadoramente simple. Bloquean los receptores beta adrenérgicos en el corazón, impidiéndole responder adecuadamente a las señales de adrenalina y noradrenalina que son esenciales para mantener la función cardíaca en situaciones de estrés o emergencias médicas. Cuando usted toma beta bloqueadores de forma crónica, literalmente está apagando la capacidad natural de su corazón de acelerarse cuando es necesario, como durante el ejercicio, situaciones estresantes o emergencias médicas. Para personas mayores, cuyos corazones ya funcionan con capacidad reducida, esta supresión artificial puede ser fatal. Durante el sueño, cuando el sistema nervioso parasimpático reduce naturalmente la frecuencia cardíaca, los beta bloqueadores pueden causar bradicardia extrema, latidos cardíacos muy lentos, que resulta en un paro cardíaco repentino. Margaret había comenzado a usar un monitor cardíaco en sus últimas semanas porque sentía que su corazón se detenía durante la noche, episodios que ella y sus médicos atribuyeron a la ansiedad cuando en realidad eran señales de que el metoprolol estaba causando pausas peligrosas en los latidos de su corazón. La situación se vuelve aún más letal cuando consideramos que los beta bloqueadores causan resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en un porcentaje alarmante de usuarios mayores, creando un círculo vicioso donde el medicamento para el corazón causa diabetes, que a su vez daña el corazón de formas aún más severas. Los beta bloqueadores bloquean las señales que normalmente estimulan la liberación de insulina y también reducen la sensibilidad de los tejidos a la insulina, forzando al páncreas a trabajar a marcha forzada para mantener niveles normales de azúcar en sangre. Con el tiempo, esta sobrecarga lleva al agotamiento pancreático y a la diabetes manifiesta, una condición que multiplica exponencialmente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Margaret había desarrollado prediabetes después de 18 meses de uso de metoprolol, pero sus médicos nunca conectaron los puntos entre el medicamento y su deterioro metabólico. Los betabloqueadores también enmascaran los síntomas de la hipoglucemia, impidiendo a los diabéticos darse cuenta cuando sus niveles de azúcar están peligrosamente bajos, lo que resulta en comas hipoglucémicos que pueden ser fatales, especialmente durante el sueño cuando nadie los está observando. Los beta bloqueadores también causan depresión severa y deterioro cognitivo en personas mayores, a través de mecanismos que van mucho más allá del simple efecto secundario listado en las etiquetas. Estas drogas atraviesan la barrera hematoencefálica y bloquean los receptores beta en el cerebro, que son esenciales para la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. El resultado es una depresión química inducida por drogas que puede ser tan severa que lleve al suicidio, especialmente en hombres mayores que ya enfrentan aislamiento social y problemas de salud. La reducción en el flujo sanguíneo cerebral causada por los beta bloqueadores también contribuye al deterioro cognitivo progresivo, y muchas personas desarrollan síntomas que imitan la demencia precoz. Margaret se había vuelto progresivamente más deprimida y confundida en los meses recientes, síntomas que su familia atribuyó al envejecimiento normal y al estrés, sin darse cuenta de que eran efectos directos del envenenamiento por beta bloqueadores. La combinación de depresión, fatiga extrema y dificultades cognitivas había hecho que su calidad de vida fuera tan mala que le había mencionado a su hija que ya no le encontraba sentido a vivir. Un comentario trágico que ahora sabemos estaba directamente relacionado con los efectos neurotóxicos del metoprolol. Si usted está tomando beta bloqueadores, su vida podría estar en peligro inmediato. Pero hay una manera de liberarse de esta trampa farmacológica sin causar un efecto rebote que podría ser fatal. Nunca suspenda los beta bloqueadores de forma abrupta, ya que esto puede causar hipertensión de rebote severa, taquicardia peligrosa e incluso ataques cardíacos. En su lugar, trabaje con un médico consciente para reducir la dosis gradualmente, en un periodo de 4 a 6 semanas mientras implementa protocolos naturales para el apoyo cardiovascular,
comience a suplementar de inmediato con coenzima Q10 y magnesio quelado para respaldar la función cardíaca natural, y agregue taurina, que fortalece el músculo cardíaco sin suprimir su capacidad de respuesta. Implemente ejercicios de respiración profunda y meditación, que activan naturalmente el sistema parasimpático, reduciendo la presión arterial sin drogar al corazón. Elimine la sal refinada y los alimentos procesados, aumentando el potasio a través de vegetales frescos para equilibrar naturalmente la presión arterial. Utilice técnicas de reducción del estrés como yoga suave, acupuntura y masajes, que reducen la presión de manera sostenible sin efectos secundarios. Y lo más importante, investigue y trate las causas fundamentales de la hipertensión: resistencia a la insulina, deficiencias de magnesio, toxicidad por metales pesados, apnea del sueño y estrés crónico. Margaret podría estar viva, enérgica y feliz hoy si alguien hubiera cuestionado la necesidad real de los beta bloqueadores y le hubiera ofrecido alternativas naturales que realmente protegen el corazón en lugar de apagarlo progresivamente. Medicamento Trapolo 5. Anticoagulantes. Bombas de hemorragia ambulantes. El quinto y último medicamento asesino de nuestra lista. Es el más impactante de todos porque son los fármacos que el 91% de los médicos recetan automáticamente a personas mayores de 60 años, pensando que están salvando vidas, cuando en realidad están firmando una sentencia de muerte lenta y agonizante. Estoy hablando de los anticoagulantes, warfarina, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, esos protectores contra coágulos que han transformado a millones de ancianos en bombas de hemorragia ambulantes que pueden desangrarse hasta la muerte por cualquier trauma menor. La industria farmacéutica convenció a médicos y pacientes de que estas drogas son esenciales para prevenir derrames y embolias, pero la aterradora verdad que ocultan es que los anticoagulantes matan a más personas mayores por hemorragias fatales de las que salvan previniendo coágulos. Margaret tomaba 20 miligramos de rivaroxaban, Xarelto, diariamente, recetados después de un episodio de fibrilación auricular, y en las semanas previas a su muerte había desarrollado moretones inexplicables, sangrado de encías y episodios de hemorragias nasales que sus médicos consideraron normales para alguien bajo terapia anticoagulante. La realidad es que estos eran signos de que su sangre estaba tan diluida que cualquier impacto menor podría causarle una hemorragia interna fatal, exactamente lo que sucedió la noche de su muerte. El mecanismo por el cual los anticoagulantes matan a las personas mayores es aterradoramente predecible e implica la destrucción del delicado equilibrio de la coagulación que lo mantiene con vida. Estas drogas funcionan bloqueando factores esenciales en la cascada de coagulación, impidiendo que la sangre forme coágulos cuando es necesario, no solo cuando es peligroso. Para las personas mayores, cuyos vasos sanguíneos ya son más frágiles y cuyos hígados procesan los medicamentos más lentamente, esta interferencia artificial puede transformar cualquier trauma menor en una hemorragia catastrófica. Cuando toma anticoagulantes crónicamente después de los 60 años, vive constantemente en el filo de la navaja entre la prevención de coágulos y la muerte por desangramiento. Lo que hace que esta situación sea aún más perversa es que los nuevos anticoagulantes como el rivaroxaban y el apixaban no tienen un antídoto ampliamente disponible y eficaz. Si comienza a sangrar, es muy difícil revertir rápidamente los efectos y podría morir mientras los médicos observan impotentes. Margaret había sufrido una caída menor en el jardín 2 días antes de morir, un trauma que en una persona normal solo causaría un hematoma, pero que en alguien súper anticoagulado provocó una hemorragia intraabdominal progresiva que culminó en muerte súbita. La situación se vuelve aún más mortal cuando consideramos que las personas mayores con anticoagulantes a menudo desarrollan un sangrado gastrointestinal silencioso que puede durar semanas o meses antes de volverse fatal. El revestimiento del estómago y los intestinos en los adultos mayores ya es naturalmente más delgado y vulnerable,
Y cuando se añaden potentes anticoagulantes, se crea una situación en la que cualquier irritación menor puede causar un sangrado que nunca se detiene adecuadamente. Miles de personas mueren anualmente por anemia severa causada por sangrado gastrointestinal crónico, que pasó desapercibido hasta que fue demasiado tarde para el tratamiento. El sangrado puede ser tan gradual que la persona simplemente se siente progresivamente más cansada y débil, síntomas que se atribuyen al envejecimiento normal, cuando en realidad indican que están perdiendo sangre internamente todos los días. Margaret se había quejado de fatiga creciente y palidez en semanas recientes, señales que en retrospectiva claramente indicaban un sangrado interno progresivo causado por el rivaroxaban. Los anticoagulantes también interactúan peligrosamente con medicamentos comunes como la aspirina y los antiinflamatorios, multiplicando exponencialmente el riesgo de hemorragias fatales. Sin embargo, muchos médicos recetan estas combinaciones mortales sin considerar las consecuencias. Los anticoagulantes también causan una calcificación arterial paradójica, donde el mismo medicamento que debería proteger contra los coágulos en realidad acelera el endurecimiento de las arterias a través de mecanismos que la medicina convencional se niega a reconocer. La warfarina, el anticoagulante más antiguo, bloquea la vitamina K, que es esencial no solo para la coagulación, sino también para mantener el calcio en los huesos y fuera de las arterias. Cuando bloquea crónicamente la vitamina K, está forzando al calcio a depositarse en las paredes arteriales, creando arterias rígidas como tuberías de hierro, que son más propensas a romperse y menos capaces de adaptarse a los cambios de presión. Los nuevos anticoagulantes causan problemas similares a través de diferentes mecanismos, todos los cuales resultan en un deterioro cardiovascular acelerado disfrazado de tratamiento. Margaret había desarrollado una rigidez arterial severa en los años que usó rivaroxaban, una condición que contribuyó a los episodios de hipertensión que eventualmente sobrecargaron su corazón, ya debilitado por otros medicamentos. La cruel ironía es que los medicamentos recetados para proteger su corazón en realidad aceleraron su deterioro, creando un círculo vicioso de dependencia farmacológica que terminó en una muerte prematura. Si usted está tomando anticoagulantes, necesita entender que está jugando a la ruleta rusa farmacológica, donde las posibilidades de una hemorragia fatal pueden superar los beneficios de la prevención de coágulos, especialmente si tiene más de 70 años. La retirada de anticoagulantes debe realizarse bajo estricta supervisión médica, pero existen alternativas naturales que pueden ofrecer protección cardiovascular sin convertirlo en una bomba de sangrado. Implemente de inmediato un protocolo antiinflamatorio natural con cúrcuma de alta absorción, aceite de pescado salvaje y extracto de ajo añejado, que reducen naturalmente la agregación plaquetaria sin bloquear por completo la coagulación. Añada natoquinasa, una enzima natural que disuelve los coágulos de forma segura y reversible, a diferencia de los anticoagulantes sintéticos. Suplemente con vitamina K2, si no está tomando warfarina para mantener el calcio en los huesos y fuera de las arterias. Use magnesio quelado que relaja los vasos sanguíneos y reduce la tendencia a la coagulación excesiva. Elimine los alimentos proinflamatorios y procoagulantes como el azúcar refinado, los aceites vegetales procesados y las carnes de animales alimentados con granos. Practique ejercicios de bajo impacto que mejoren la circulación naturalmente sin riesgo de trauma. Y lo más importante, investigue y trate las causas fundamentales de la tendencia a la coagulación. Inflamación crónica, resistencia a la insulina, deficiencias nutricionales y toxicidad por metales pesados. Margaret podría estar viva hoy, con la sangre fluyendo adecuadamente, pero con una capacidad de coagulación normal, si alguien le hubiera ofrecido estas alternativas naturales en lugar de condenarla a vivir como una bomba de hemorragia a punto de explotar. Antes de concluir, necesito dejar algo absolutamente claro para que no haya malentendidos sobre la información que he compartido hoy. Ninguno de los medicamentos que mencioné es completamente inútil o carece de propósito médico. Todos tienen sus funciones específicas y pueden ser literalmente salvavidas cuando se recetan correctamente en la dosis adecuada para la afección correcta y por el tiempo necesario.
El problema devastador del que he sido testigo durante décadas como cardiólogo no radica en los medicamentos en sí, sino en el uso descontrolado, prolongado y a menudo innecesario de los mismos, especialmente en personas mayores cuyos cuerpos procesan las sustancias de manera diferente. Si su médico le recetó cualquiera de estos medicamentos tras una cuidadosa evaluación de sus riesgos y beneficios específicos, no deje de tomarlos repentinamente basándose en lo que vio en este video. La suspensión repentina puede ser tan peligrosa como el uso inadecuado. El verdadero peligro del que quiero advertirle es la automedicación irresponsable, que se ha vuelto una epidemia en nuestra sociedad, donde los adultos mayores toman antiinflamatorios como caramelos para cualquier molestia menor, usan omeprazol durante años sin supervisión médica, o continúan con estatinas décadas después de la receta inicial, sin una reevaluación adecuada. Margaret, la paciente a la que perdí trágicamente, no murió porque sus médicos fueran maliciosos. Murió porque estaba tomando una combinación de medicamentos que nunca se revisaron en conjunto, algunos de los cuales había comenzado por su cuenta y otros que siguió usando mucho más allá de lo necesario. El problema es que nuestra cultura médica trata los medicamentos como soluciones permanentes para problemas temporales, cuando en realidad la mayoría debería usarse por periodos limitados mientras se buscan y se tratan las causas profundas de los problemas de salud. El mensaje crucial que quiero que se lleven es este: los medicamentos son herramientas poderosas que pueden salvar vidas cuando se usan apropiadamente, pero se vuelven venenos cuando se usan indiscriminadamente. Cada píldora que usted se lleva a la boca debería tener una justificación clara, un objetivo específico, un plazo definido y ser monitoreada regularmente en cuanto a su eficacia y seguridad. Si siente dolor y automáticamente se toma un ibuprofeno, si usa omeprazol desde hace años sin cuestionar si aún lo necesita, si toma estatinas porque el médico se lo dijo una vez hace 5 años, o si combina múltiples medicamentos sin la supervisión adecuada, entonces usted está en la zona de peligro que mató a Margaret. Mi responsabilidad es alertarlo sobre los riesgos reales que he presenciado, pero también guiarlo para que busque una atención médica competente e inquisitiva. Si está tomando alguno de los medicamentos que hemos discutido, programe una cita con su médico específicamente para revisar cada uno de ellos. ¿Por qué lo está tomando si todavía es necesario? Si la dosis es apropiada para su edad y condición actual, y si existen alternativas más seguras. Traiga una lista de todos los medicamentos que usa, incluidas las vitaminas, suplementos y medicamentos ocasionales, over the counter, porque las interacciones pueden ser fatales. Cuestiónelo todo. ¿Por cuánto tiempo necesito tomar esto? ¿Cuáles son los riesgos específicos a mi edad? ¿Hay alternativas naturales que pueda probar primero? ¿Cómo vamos a monitorear si este medicamento me está haciendo daño? Un buen médico estará encantado de responder a estas preguntas y de trabajar con usted para encontrar el protocolo más seguro y efectivo. El objetivo final no es hacer que le tengan miedo a los medicamentos cuando realmente los necesitan, sino empoderarlos para que sean participantes activos e informados de su propio cuidado de la salud. Si usted ha llegado hasta aquí, quiero felicitarlo sinceramente porque esto demuestra un nivel de compromiso con su salud que pocos tienen el valor y la disciplina de mantener hasta el final. Ahora usted posee información que literalmente puede salvar su vida o la de alguien que ama profundamente. Conocimiento sobre los peligros ocultos de los medicamentos que a millones de personas les gustaría tener, pero que nunca tendrán, porque no están dispuestos a cuestionar el sistema médico establecido. Recuerde siempre la trágica historia de Margaret. Era una persona cuidadosa, confiaba en sus médicos, tomaba todas las medicinas exactamente como se las recetaron, pero no tenía el conocimiento que usted tiene ahora sobre cómo estos medicamentos pueden interactuar y acumularse de manera peligrosa en el cuerpo envejecido. Usted tiene una enorme ventaja sobre ella y sobre millones de otros. Sabe dónde están los riesgos y, lo más importante, sabe cómo protegerse a través de decisiones informadas y conscientes.
La verdadera transformación de su salud comienza con una simple decisión que puede tomar ahora mismo. Conviértase en un participante activo de su propia atención médica en lugar de un receptor pasivo de recetas. Si este video le abrió los ojos a la compleja realidad de los medicamentos y cómo pueden ser tanto salvavidas como destructores, dependiendo de cómo se usen, demuestre su apoyo dejando un poderoso me gusta, like, que ayude al algoritmo a mostrar esta información vital a más personas que necesitan urgentemente una educación médica responsable. Suscríbase al canal para seguir recibiendo información honesta sobre salud que promueva el uso consciente de medicamentos y alternativas naturales seguras. Active la campanita de notificaciones para no perderse nunca contenido que literalmente puede marcar la diferencia entre una vida de dependencia farmacológica y la autonomía de su salud. Y lo que es más importante, comparta este video con al menos 3 personas que ama. Puede ser alguien que toma múltiples medicamentos sin la supervisión adecuada, un familiar anciano que podría beneficiarse de esta educación, o cualquier persona que merezca saber que tiene opciones más allá de la medicina convencional. Comente abajo cuál de los cinco medicamentos lo sorprendió más y qué acción específica planea tomar para proteger su salud. Quiero acompañar su viaje de empoderamiento porque su experiencia puede inspirar y educar a otros que enfrentan dilemas similares sobre las medicinas. Recuerde que no está solo en este viaje para encontrar la verdadera salud, y cada pregunta inteligente que le hace a su médico, cada investigación que realiza sobre alternativas naturales, y cada decisión consciente que toma sobre lo que pone en su cuerpo, contribuye a un movimiento más grande de medicina personalizada y responsable.